Las panteras sirias son contemporáneas al pueblo cimerio, por lo tanto son más aceptadas por los investigadores de mayor prestigio en este campo, entre los que destaca Kotzoli. Estas panteras sirias las tenemos en forma de tablillas de arcilla, durante el reinado de Sargón II. Las primeras noticias sobre los cimerios aparecen en estas tablillas en el año 714 a.C. En general, todos los pueblos de las estepas, escitas, cimerios, después los hunos, incluso los germanos en algunos momentos, se entierran en lo que conocemos los enterramientos de túmulos. Pero eso no es algo nuevo. Enterramientos de túmulos tenemos en Creta en el tercer milenio, enterramientos de túmulos tenemos en Grecia, tesoro de Atreo. Por lo tanto, no es un elemento exclusivo de los pueblos escitas, o escitas, cimerios, sármatas, todo este grupo de las estepas. Entonces, ¿en qué consisten estos enterramientos? Los rusos lo traducen como enterramiento de catacumba, etc. Es simplemente una terminología. Los enterramientos consisten en que son generalmente enterramientos que van ligados a grupos suprafamiliares, donde la parte central del enterramiento es el jefe, a veces solo, a veces acompañado por su esposa. Sospechamos que los metían a las esposas, las mataban al mismo tiempo. Eso pasaba también en Ur. Habéis dado ya, supongo que sabéis ya las culturas de Ur, ¿no? Y en Egipto, es decir, es un fenómeno general. Y después se entierran con sus caballos. Es decir, está el enterramiento, está la tumba principal, generalmente escondida en el centro, camuflada, porque existe el robo, como existen en las pirámides y en todas partes. Entierran a los caballos, se entierran con sus armas, con sus mujeres, a veces con esclavos, casi siempre con opio. Es decir, utilizan mucho el opio para las enfermedades. Hay algunas tumbas de escitas que sabemos que murieron de cáncer, con unos dolores horrorosos, y tenían las bolsas de opio al lado para mitigar el dolor, opiáceos muy fuertes. No olvidéis que es la zona del opio hoy en día de la drogadura en el mundo actual, en toda esa parte de Afganistán, etcétera, de ahí lo traían. Y alrededor existen tumbas que son de hombres libres que también son enterrados. Entonces debemos de pensar que podrían ser cementerios, digamos superfamiliares, que después se cubrían con un túmulo y daban ese aspecto de montañitas. Entonces cuando uno va por las estepas, muchas veces vas conduciendo por las estepas y vas viendo en una estepa completamente llana montículos. Todo eso son tumbas. Pero pueden ser escitas, pueden ser sármatas, pueden ser de cualquier pueblo. Hay que excavarlas para ver qué cronología tienen. Pueden ser unas. Entonces hasta que no las excavas no sabes qué cronología tienen. Por eso lo llaman así, enterramiento de catacumba, porque están cubiertas. Pero vamos, eso es un término, a mí me parece un poco absurdo. Bueno, la relación entre los cimerios y los escitas no se sabe. Lo que yo opino. Escita es un nombre genérico que dan los griegos para todos los habitantes de las estepas. Es lo que os decía, os comentábamos antes fuera de cámara. Claro, estamos hablando desde el Rin y el Danubio hasta la zona de los chinos. En fin, es decir, está claro que dentro de estos espacios hay tribus, hay familias, hay grupos, hay escisiones de tribus que toman otro nombre, no quieren tener el mismo nombre de la tribu de la que parten, toman otro nombre. Es decir, los nombres de tribus, de grupos, etc., también en la península ibérica. Eso es un problema que tenemos también para el estudio de la Hispania prerromana. Es muy complejo. Los nombres van cambiando porque se van creando escisiones, se van creando nuevos grupos, se van creando nuevos cinecismos, nuevas agrupaciones, etc. Lo que yo pienso es que los cimerios es un grupo de raíz, digamos, escita, que en un momento determinado de la historia está sentado en un lugar y recibe un nombre. Y ya está, nada más. Como en el mundo romano, los burgundios que están en un momento determinado de la historia, que son germanos, reciben un nombre, y sin embargo los suevos que están en otro lugar reciben otro nombre. Pero la raíz de ellos es, digamos, teóricamente germanos. O como los hispanos en época romana, somos hispanos, pero están por los autrigones, están, yo qué sé, los pelendones, y están los... es decir, todo esto. Entonces, este es el nombre que da el mundo griego y el mundo oriental a un grupo de lo que es la Gran Escitia, asentado en un momento determinado en un lugar.
Y este grupo se está peleando con otros grupos que hay más al norte, que están presionando sobre ellos, que muy probablemente son de las mismas características, pero que todavía no son identificados con un nombre claro y se les sigue llamando escitas, que es el genérico. Pero estos grupos van bajando y van presionando. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la Crimea, y entenderéis por qué Putin no la quiere soltar, es un lugar estratégico en el Mar Negro fundamental. Y no quiero hacer política actual ni quiero defender a Putin, Dios me libre, pero si yo fuera Putin no suelto Crimea. Porque es que es el centro neurálgico fundamental en el Mar Negro. De ahí que la quieran también los americanos. Entonces ahí viene toda esta pelea, ¿no? ¿Por qué? Porque estratégicamente es un lugar de confluencia de las desembocaduras de los ríos, controlan muy bien todo el comercio por el Mediterráneo, con el mundo oriental de enfrente, que es el mundo del Asia Menor, donde estaban los hititas y después van a estar las satrapías griegas, etc. Y claro, es un centro comercial impresionante. Entonces, claro, la gente que vive más al norte viene a por las riquezas y viene a apoderarse de esos centros comerciales prósperos, porque ellos no tienen esta prosperidad, no tienen más explicaciones, la explicación es sencillísima. Los cimerios se van a asentar en el norte del Mar Negro, concretamente en la península de Crimea. Su economía va a depender de 3 puntos fundamentales: el saqueo de los pueblos colindantes, la ganadería transhumante y la minería. La ruta de migración se dio hacia oriente, cruzando la tierra comprendida entre el Mar Negro y el Mar Caspio, el Ponto. Otra ruta de migración se va a dar hacia occidente, hacia Tracia. Según las fuentes y las hipótesis, los tracios van a rechazar al pueblo cimerio, obligándoles a migrar hacia la Europa occidental. Bueno, sobre la jerarquización interna de los cimerios no sabemos nada, es decir, las fuentes nos dicen que son sistemas de jefaturas, y entonces lo que nosotros tenemos que empezar a partir de ahí es analizar qué es un sistema de jefaturas. Entonces sería como cualquier sistema de jefaturas de unos pueblos medianamente igualitarios en su organización, donde las diferencias no son diferencias por poder adquisitivo, sino que son diferencias o bien por edad o bien por sexo. Es decir, generalmente los mayores cumplen un papel dentro de la sociedad, el hombre cumple otro, la mujer cumple otro. Pero en principio eso es lo que nos dicen las fuentes, simplemente que son sistemas de jefaturas. ¿Qué tenemos en la arqueología de los cimerios? Pues prácticamente lo mismo, es decir, tenemos unos materiales arqueológicos que se corresponden con pueblos guerreros de un supuesto sistema de jefaturas, y tenemos también una serie de elementos ostentatorios que se corresponderían también con esa jerarquización, que es fundamentalmente una jerarquización por sexo, por edad y sobre todo por función que se cumple dentro de la sociedad, que no tiene nada que ver con la jerarquización de los imperios o de las sociedades, de los estados organizados, ¿no? La maquinaria de guerra cimeria consistía en el combate a caballo. Los arqueros a caballo eran fundamentales, además de los lanceros montados y la caballería de choque. Las tácticas militares de los cimerios son básicamente las mismas tácticas militares de todos los pueblos de las estepas. Entonces, generalmente son pueblos que van a caballo, porque tienen buenos caballos y sobre todo porque recorren espacios inmensos donde no hay mucho bosque. En algunas zonas hay bastante bosque, pero en otras no. Espacios inmensos donde se tienen que mover deprisa, es decir, no pueden ir andando como hacían las legiones romanas, ¿no? Entonces, generalmente el caballo es el factor principal dentro de la panoplia o dentro del ejército escita, y entonces hay que pensar, pues, por pura lógica, que las armas de una caballería no son las armas de la infantería. Por lo tanto, no son armas defensivas de cuerpo a cuerpo, sino que generalmente son armas arrojadizas. Entonces, dentro de las armas arrojadizas, básicamente flecha y arcos, lanza, porque es para luchar de lejos, ¿no? La lanza, y después tienen un hacha que es muy típica del mundo de las estepas en general, que también la recogen después los germanos. Los romanos la llamaban francisca, que ahí viene el nombre de Francisca, que es un hacha de doble filo. Y entonces, por un lado sirve para cortar cabezas y por el otro para picar
y hundir el cráneo y dar la muerte rápida. Eso no impide que también lleven puñales, pero el puñal es cuando ya no te queda más remedio que enfrentarte cuerpo a cuerpo, es decir, cuando te bajas del caballo porque te han tirado lo que sea y entonces intentar matar cerca. Generalmente, si hay espadas, que algunas veces aparecen espadas más largas, son elementos que han cogido de los pueblos con los que están en contacto, de las civilizaciones con las que han estado en contacto. Pero básicamente ellos no inventan la espada es un invento de las civilizaciones, no de ellos. Lo cual no quiere decir que no la lleven, o bien porque se la han regalado, o bien porque la incorporan ya como elemento dentro del mercenariado, pues ya luchan también con espada, pero no es lo que más utilizan. Los cimerios, tras su paso por el Ponto, van a hostigar las fronteras del reino de Urartu. En un principio se dedicarán al saqueo de las ciudades fronterizas, pero tras su asociación con los asirios como mercenarios, pueblo que ya se encontraba en guerra contra Urartu, van a penetrar hasta el corazón del reino del rey Rusa I, que se suicidará en el año 714 a.C. Tras acabar con el reino de Urartu, los cimerios van a extendirse en dos grupos. El primero va a migrar hasta el Ponto occidental, donde atacarán y saquearán la capital del reino de Lidia, Sardes, entre el siglo VIII y VII a.C. Este reino estaba dominado por el reino de Frigia, reino que va a ser destruido por los cimerios. La segunda migración emprendió campañas militares contra los asirios. En respuesta, estos masacraron a los cimerios. La relación en general del mundo oriental, bien con escitas, con cimerios, etc., en primer lugar es una relación geográfica. Si os dais cuenta que es Asiria, o que es el mundo hitita, que también tienen a los gasgas ahí, que tendría el papel de los cimerios, etc., son los pueblos que tienen próximos, es decir, son los vecinos del norte, ¿no? ¿Y qué tienes o qué te pueden aportar tus vecinos? Pues tus vecinos te pueden aportar muchas cosas. Entonces te pueden aportar elementos de comercio que tú necesitas y que no tienes, bueno, pues por ejemplo pieles, mujeres rubias, ámbar, el estaño sobre todo y fundamentalmente, es decir, minerales, pero en la época del bronce fundamentalmente estaño, hierro también. Es decir, elementos de comercio que tú necesitas. Ese sería un punto que aportan a los asirios. El segundo punto que interesa a los asirios de los pueblos del norte es mantenerse en paz con ellos, porque son pueblos belicosos, pueblos que pueden bajar a las ciudades asirias y bueno, pues asediarlas y llevarse las riquezas que hay en las ciudades asirias, y entonces por lo tanto la segunda intención es mantenerlos en paz, para que no den problemas al Estado asirio, ¿no? ¿Cómo mantienes a esos pueblos en paz? Por dos vías, que es lo mismo que hacen los romanos con los germanos, por dos vías. La primera vía es mantenerlos contentos. ¿Y cómo los tienes contentos? Pues dándoles regalos de vez en cuando. Entonces muchos de los tesorillos que se han encontrado en las estepas, que sabemos que proceden del mundo oriental o proceden después del mundo griego, etc., en realidad son tesorillos de compra de voluntades. Es decir, son regalos que se hacen a los jefes de las diferentes tribus sármatas o escitas o lo que sea, da igual, para que estén tranquilos y no bajen al sur a esquilmar las ciudades prósperas de los pueblos civilizados, digamos supuestamente civilizados. ¿Cuál es la otra vía por la cual tú puedes mantener tranquilos y felices o por lo menos medianamente contentos a los pueblos del norte, que son sistemas de jefaturas que necesitan esas riquezas que vienen a buscar al sur porque viven en lugares un tanto hostiles geográficamente y climatológicamente hablando, ¿no? Pues los integras dentro de tu sociedad. ¿Cómo los integras dentro de tu sociedad? Fundamentalmente a través del servicio militar. Es decir, estos pueblos son los grandes mercenarios de la historia, es decir, han sido y han actuado siempre como mercenarios de las grandes civilizaciones. Sármatas y escitas de las civilizaciones de Oriente, germanos y escitas también después de Grecia y de Roma. Quiero solamente decir que, como todos sabemos, en Atenas, en época de Pericles, los que vigilaban la ciudad de Atenas, que supongo que lo habrán dicho vuestros profesores de Grecia, que soy yo, os lo diré, quienes vigilaban la ciudad de Atenas eran escitas, en Atenas de Pericles, sí, poblaciones escitas, vamos, son los escitas. Entonces son siempre muchos factores los que llevan a que haya relaciones entre vecinos.
Y quiero aclarar algo porque muchas veces los estudiantes y también muchas veces, yo qué sé, la prensa, etcétera, tiende a pensar que en las fronteras y en los territorios fronterizos, lo que llamamos las periferias de los imperios, solamente se genera violencia. Es falso. Siempre se genera paz. A nadie le interesa pegarse con el vecino. Los problemas, cuando llegan los momentos de violencia, es porque algo pasa. Entonces, en cada momento que hay violencia, hay que analizar qué está pasando en la civilización que los está gestionando, que gestiona esas relaciones, qué está pasando para que de una etapa de paz se haya generado una etapa de violencia. Eso es metodológicamente necesario. Tenéis que pensar que lo primero que se genera es paz y después viene la violencia. Pero no viene la violencia siempre, porque no interesa a ninguna civilización que quiera vivir tranquila, le interesa tener vecinos belicosos. Y se ve ahora con nosotros. Como hemos ido integrando a los extranjeros pacíficamente en nuestras sociedades, de distintas maneras, pero ahora hay un conflicto. Entonces hay que analizar por qué ahora ya no nos integramos pacíficamente y por qué estamos volviendo a poner muros, etc. Porque hay conflicto, entonces por aquí hay conflicto. Entonces, en el mundo antiguo es exactamente igual. Cuando hay conflicto hay que ver por qué. Lo lógico es que se les integre, bien mediante el comercio, bien comprando en su voluntad o bien mediante el fenómeno del mercenariado. Esos son los puntos más importantes. Porque no hay restos de combates de ninguna parte, e incluso en momentos históricos más documentados. Es decir, os pongo un ejemplo del mundo romano, con las grandes batallas que se dieron en el Danubio y en el Rin, bien atestiguado. Solamente tenemos el combate que se dio entre Arminio, el héroe nacional germano, ¿no?, y las tropas o las legiones de Augusto, ¿no?, que fueron destruidas. Es decir, el gran golpe para Augusto, por eso frenó en el Danubio y en el Rin y no siguió avanzando, es porque destrozaron las legiones, un grupo de germanos, en este caso se llamaban queruscos, germanos, pero del grupo de los queruscos, y allí, por casualidad, excavando se encontraron. Pero no es un problema que nos encuentren, el problema es nuestro, tendremos que buscarlos. No olvidéis que la arqueología, hasta época muy reciente, lo único que ha buscado ha sido elementos de prestigio. Ciudades, tesoros, tumbas maravillosas. Es decir, la arqueología hasta época muy reciente no ha buscado poblados. Y ahora busca poblados, pero todavía no busca campos de batalla. Entonces, bueno, habrá que buscar los campos de batalla en algún momento y los encontraremos, si podemos. Si no hay demasiado encima que nos impida detectarlos. Pero eso es un problema nuestro, no es de ellos. Uno de los primeros y más importantes conflictos bélicos a los que se enfrentan los cimerios se da contra el pueblo de Urartu. Este conflicto se salda con la destrucción del reino. Después del conflicto bélico contra Urartu, los cimerios se disgregan y una parte de estos emigra hacia Occidente, sometiendo a los pueblos de Frigia y Lidia. En este último, entran en su capital Sardes y la someten. La última información que se encuentra de los cimerios procede del Imperio Persa. La inscripción de Beistún es la principal fuente en la que se menciona la presencia de estos pueblos, pero de una forma confusa y no específica.